Occidente tiene sus enemigos internos, España tiene los de Occidente más los propios. Y entre estos destaca los españoles que no creen en España. Mi libro anterior, que también tuve una entrevista con vosotros, se llamaba justamente La leyenda negra y hablaba de la historia de España. Al final acababa, en el último capítulo, hablando de las nuevas leyendas negras, ¿no? Porque la leyenda negra es un fenómeno que no para, sino que permanentemente crea nuevas leyendas negras antiespañolas. Una de estas es la que dice que España nunca ha existido como nación. Incluso es firmada por historiadores de cierto nivel o nombre, ¿no? Y la teoría es la siguiente, que es paradigmática, es que España no ha existido nunca como nación, pero Cataluña y País Vasco sí, y desde hace siglos. Claro, es difícil de comprender esto, pero los que defienden esta tesis dicen que, claro, que España no era una nación propiamente dicha, pero se olvidan de comparar cómo eran los otros países en esa misma época. Yo por eso, para solventar estos problemas, hablo de comunidad política diferenciada. ¿España ha sido una comunidad política diferenciada? Evidentemente sí. Pero ¿por qué hoy no se reconoce como tal? Pues es un caso para mí incomprensible, pero hoy efectivamente, como ayer, el mayor enemigo de un español es otro español, no un extranjero. Sí, las nuevas leyendas negras serían esa, primero la España inexistente, España nunca habrá existido como nación. La segunda, la reconquista inexistente, que va conectada a la primera, porque como no había España, no había nada que reconquistar. Y después de conquistarlo, siguió sin haber España, porque la España era tanto la árabe como la que se reconquistó. Es decir, una cosa que es también paradigmática, porque es las tesis que dicen que no hubo reconquista, es porque duró mucho tiempo. Pero es como si uno dura mucho tiempo casado, entonces ya no te puedes divorciar, porque está mucho tiempo casado. Es decir, el tiempo es muy relativo, porque la reconquista nunca dejó de existir. Es verdad que tardó casi 8 siglos en culminarse, pero por ejemplo, hombre, en el siglo XIII, en la Nava de Tolosa, en 1212, pues ya prácticamente estaba definido el futuro de España, que no iba a ser árabe. Y además hay un hecho curioso, y esto es genética de poblaciones, es ciencia, no es teoría. Hoy en lo que es los estudios del haplogrupo dominante en España, tenemos que de sangre morisca queda un 8%, es decir, 8 siglos y solo dejaron un 8% por lo tanto, integración no hubo. Sin embargo, curiosamente, hay más de un 20% de sangre semita, sangre sefardita, todavía en España, a pesar de la expulsión. Con lo cual, otro mito que se caería, ¿no? Luego el tema de la España eternamente franquista. De nuevo, no sé a quién beneficia esta tesis, evidentemente sí a los separatistas, pero es una tesis novedosa. Después de la transición, que parecía que habíamos hecho las cortes franquistas, hicieron el Harakiri, hicimos una ley de amnistía a petición de los comunistas, una constitución, nos integraron todo. Parecía que por fin España había dejado atrás su pasado. Un pasado que de todas maneras supone 37 años, en una historia de 500 años. Tampoco es para estar enfocado siempre en lo mismo, pero bueno, parecía que miramos al futuro. Y hoy, de nuevo, miramos al pasado y resulta que España no ha dejado de ser franquista, a pesar de estar entre las 13 mejores democracias del mundo. Algo también para hacérselo mirar. Por supuesto que también está la leyenda que España es el estado más machista del mundo, donde hay más violencia de género, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque el mito, España siempre se ha dicho que es bueno, yo digo que hay tres hechos diferenciales de España. Uno es su localismo extremo, es decir, aquí el localismo se vive con una pasión desaforada. Todos los países del mundo contienen, salvo San Marino, que es una cosa, y Andorra, en fin, pero incluso Andorra, contienen minorías dentro, todos. No hay ningún país que sea culturalmente homogéneo, incluso lingüísticamente hablando. Todos los países que tienen lenguas o dialectos, que muchas veces es una diferencia puramente política. ¿Por qué España lo vive con tanta pasión que le ha impedido por 2 veces que la República triunfe? Porque la Primera República fracasó por el localismo extremo. Se hizo aquí Estado hasta Jumilla, Estado independiente. Bueno, esto no lo critica nadie, esto no es un problema. Pero claramente algún día espero que se haga la historia de por qué la Segunda República duró solo 5 años.
cuando nació con el apoyo de prácticamente toda la sociedad, incluido el propio Franco. Pero mola y tal. Sanjurjo, que fue el que trajo a la República, era el director de la Guardia Civil, pero toda la clase intelectual, todo el mundo apoyaba a la República el 14 de abril. ¿Qué pasó para que en 5 años se fuera todo, como diría Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuándo se jodió? En este caso la República, ¿no? Bueno, pues el localismo extremo tiene algo que ver. Lo segundo que tiene que ver es un cainismo exacerbado. Es decir, el cainismo español, que viene a ir a dos Españas, parece que aquel enfrentamiento es eterno. Es decir, aquí no puede haber solución, no puede haber un compromiso. Lo hubo en el consenso, lo hubo en la transición, pero ya ha durado poco, 30, 40 años, ya estamos todos peleándonos. El quenismo, otros llaman sectarismo, es algo que en España también es exacerbado, es exagerado. En todos los países hay diferencias de opinión, incluso sobre la historia, pero nadie lo lleva al extremo que lo lleva España. Incluso a llevar una guerra civil, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta vez no, pero a casi a muerte, casi despreciar al contrario, casi echarlo al otro de la vida pública, porque piensa distinto que tú. Ese cainismo es tremendo. Esas eran las dos Españas, ¿no? Pero yo creo que hoy hay más, hay 6 por lo menos, porque tenemos la izquierda y la derecha, todavía inveterada. Tenemos los que son separatistas, de los que son unionistas, pero dentro de los unionistas están los federalistas y los centralistas, y luego estarían también pues, los machistas, los feministas, en fin, habría un montón de divisiones, cada día hay más Españas. Claro, así, como digo, ¿cómo va a funcionar la democracia si no nos ponemos en nada de acuerdo? Es imposible, ¿no? Como digo, hay que hacérnoslo mirar, ¿eh? Ese sectarismo, ese cainismo, ese localismo extremo, que al final todo tiene una base de ingenuidad, porque la pregunta es, cui prodest, ¿a quién beneficia esto? ¿A los españoles? No. Bueno, yo digo que España evidentemente tiene un problema cultural extremo porque el paso del franquismo a la democracia llevó consigo no solo un cambio político, sino un cambio a todos los niveles. Todo lo que venía del pasado fue tachado de franquista. Eso ha sido tremendamente negativo porque de lo que había durante el franquismo, una parte se debía al dictador, pero muchas cosas se debían a la sociedad española. Es decir, había valores de la sociedad española como el trabajo, un trabajador que era pluriempleado, que quería llevar a sus hijos a la universidad, o el ahorrador, era un valor el ahorrador, o incluso el respeto a los mayores, que es un único país del mundo donde se ha perdido el usted, ¿no? Se ha pasado, todo el mundo tiene que llamarse de tú, porque eso era moderno, de repente eso pasó a ser moderno. Había que negar todo lo del pasado porque todo era franquista. Hombre, no todo era franquista, había cosas que pertenecían a la sociedad, a la cultura de la época. De hecho, mis padres, que vivieron durante el franquismo, también durante la República, cuando veían las películas americanas en blanco y negro, se sentían representados por ese modelo social. Y hablábamos de una democracia, y aquí había una dictadura. Había valores que pertenecían a la sociedad, a clase media, que se han perdido. La ciudadanía también ha pasado un poco esto, es decir, de repente nos convertimos en democracia, pero sin valores. Es decir, los valores que acompañan la democracia, las civitas, los valores que tenían los griegos y los romanos, las virtudes, aquí no se enseñaban, no se enseñaban en la escuela ni se siguen enseñando hoy porque no existen, es que no existen. ¿Cuáles son los valores que identifican al ciudadano responsable medio español? ¿Cuáles son esos valores? No. Incluso hablar de ellos sería tachado de dogmático o de, yo qué sé, de imponer algo, ¿no? Hoy se habla así de la tolerancia, hay unos valores que empiezan a surgir como la tolerancia, pero ¿qué es la tolerancia? Diferente al respeto, por ejemplo, el respeto se ha perdido. Entonces, ¿cómo puedes ser tolerante si no tienes respeto? O, por ejemplo, la solidaridad, es un valor nuevo, la solidaridad. Pero curiosamente la solidaridad, que es algo diferente a lo que antes era la caridad, ahora es algo como más evolucionado, pero si nos damos cuenta, se trata de ser solidario con el que está muy lejos, pero no con el que está muy cerca. Es decir, yo me preocupo mucho de los que están en África, pero a mi vecino no le dejo dormir porque pongo la música a tope. O ensucio la calle, la casa, o la acera, o el rellano, o tal. Es decir, somos muy poco solidarios con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, pero teóricamente muy solidarios con los que están fuera, o con los que están lejos, o con los que no vemos directamente, o no están en nuestra casa. Claro, son, como digo, los nuevos valores que en el fondo lo que suponen es una perversión del lenguaje. Detrás ves que hay siempre una contradicción. Late una contradicción in terminis, una lucha por búsqueda del sentido de la vida
incluso en hacer algunas cosas que están bien, pero que tú estás utilizando casi a los que ayudas para dar sentido a tu vida. Porque todo el mundo está perdido, porque hemos perdido los referentes. Y realmente cuando alguien habla de recuperar referentes, te llaman de nuevo que estás queriendo volver al pasado. Y yo digo que no, que hay que dar saltos adelante, pero también con los pies en el suelo. Bueno, Occidente, uno de sus problemas y enemigos internos es la pérdida de la excelencia en la educación, o cómo decirte, la pérdida de valores en la educación, o la pérdida de sentido en la educación. Pero en España se da este elemento de manera todavía mucho más acuciante. Para empezar, porque la democracia, que hizo bien cuando llegó, lo primero que hizo fue cambiar el sistema educativo, como si el sistema educativo anterior fuera propio de una dictadura, y no era cierto, estaba copiado del francés. Pero tenía que hacer algo nuevo. Bueno, hasta ahí bien. ¿Qué copió? Pues modelos foráneos que a la larga se ha visto que no funcionaban. Si vemos quién son los creadores del modelo, los pedagogos, ¿quiénes son los pedagogos? Pues no sabemos bien quiénes son. De luego los filósofos, que algo tendrán que decir sobre cómo educar, los neurólogos, que algo tendrán que decir, cómo funciona el cerebro, los psicólogos, algo tendrán que decir. Bueno, no están ahí. España tenía grandes educadores, como son los jesuitas o la Institución Libre de Enseñanza, a los que no se preguntó. Simplemente se creó un sistema nuevo planta. Y lo que es característico de este sistema es que nadie quiere hacer autocrítica. Cuando alguien intenta decirles que no funciona el sistema, porque los datos PISA lo demuestran, te llaman de todo. No se quiere hacer autocrítica. Y señores, el sistema no funciona. Y no solo es que los pedagogos lo diseñaron mal, es que los maestros pues tampoco estamos atrayendo a los mejores educadores a la educación. Y los datos están ahí. Lo primero que hizo UCD, y eso no fue culpa de nadie, sino UCD, fue que Magisterio fuera una carrera de 3 años que no hacía falta selectividad. La consecuencia fue que fueron a Magisterio los peores estudiantes de cada generación. ¿Eso se está resolviendo? Sí, pero todavía no del todo. Los padres también están perdidos. Los padres han perdido cualquier referente de modelo educativo. No saben cómo educar a sus hijos. No saben cómo educar a sus hijos. Compran libros, psicología, escritos por personas que no han tenido nunca ningún hijo, con mucho uno. Esto lo he comprobado. Pero lo que hacen es pelearse. No hay un modelo compartido de educación. Lo cual los chavales están encantados porque ven que parece una cosa, la madre otra, pues yo hago lo que me da la gana. Hoy tenemos un sistema educativo que produce frustración, que no ayuda a los chavales a enfrentar sus problemas. La idea más maravillosa que se ha ocurrido es quitar los exámenes, porque son también antiguos, claro, o propio de un sistema, yo qué sé, dictatorial. Bueno, si quitamos los exámenes, ¿qué queda en la educación para demostrar que alguien sabe? No, eso no es importante. Es crear una persona de inteligencias múltiples. Pero, aunque sean inteligencias múltiples, al final hay una cosa clara. No hay éxito sin esfuerzo. Si hurtamos esto a los jóvenes, les estamos engañando. Yo digo que no estamos ante la generación más preparada de la historia, sino ante la generación más estafada de la historia, porque les estamos engañando. Le estamos diciendo a los jóvenes que la vida es una cosa que no es. La vida, señores, no es algo fácil. Hay que decirles la verdad, porque hay que prepararles para saltar el obstáculo. Y si no tenemos exámenes, habrá que poner otro obstáculo. Porque como yo les digo a mis hijos, el examen se empieza a probar cuando atiendes en clase. El examen es una prueba. Es una prueba, nada más que eso. Es intentar formar a los chavales cómo superar obstáculos. ¿Qué hay que hacer? Primero atender en clase, luego estudiar. Luego entender bien las preguntas, luego hacer bien el examen y luego repasarlo. Es un proceso. Y además, si tú suspendes, algo has hecho mal de esas 5 fases. O no has atendido en clase, o estudias mal, o no te has leído bien las preguntas, o no has prestado atención haciendo el examen, o no lo has repasado. Luego habrá que reaprender el proceso. Así se mejora. No, hoy hay que quitar obstáculos. Bueno, si quitas obstáculos lo que creas es gente débil. Fíjate que la depresión, ¿qué significa? No poder hacer frente a la presión. Simplemente. La depresión no es más que no poder hacer frente a la presión. ¿Y por qué no hacemos frente a la presión? Porque ya no estamos preparados ni formados para ello.
Yo pongo un ejemplo, es que los griegos, ¿qué hacían en la escuela? Formar con sus grandes personajes. Había referentes. Yo digo el valor de los héroes en la educación. Hay que volver a meter a los héroes en la educación. Y España los tiene a cientos. Si tú estudias de pequeño la vida de Blas de Lezo, que tuerto, manco y cojo, ganó batallas al inglés. Hombre, yo creo que es un ejemplo que es bastante importante, ¿no? No digo que Nadal no lo sea, y estamos con los deportistas, que es el único ámbito de nuestra sociedad donde todavía se premia la excelencia. Y es muy curioso también, y esto hablo en el libro, de los padres que son consentidores con los hijos en los estudios, pero tremendamente exigentes con sus hijos en el deporte. Esto es una cosa que no demuestra la contradicción que vivimos permanentemente en la sociedad. Es decir, los padres, hijo mío, no te esfuerces, no pasa nada, es suspendido, tranquilo, duerme hasta que quieras, llega tarde. Mañana hay partido de fútbol, acuérdate pronto. Oye, has entrenado mal, que no me enteré yo que corres poco. Oye, exige más. ¿Por qué? Porque el deporte se ha convertido en el único ámbito donde sobrevive la excelencia. Y ahí sí, pero curiosamente nadie va a vivir del deporte. Solo 1 por 1000 va a vivir del deporte. Sin embargo, lo que vamos a vivir, que es el colegio, la escuela, eso no. No te esfuerces, da igual, no te preocupes, no te agobies. Hombre, un intermedio, yo creo que es un intermedio. Por tanto, yo creo que la educación en España va mal. Es un pilar de la sociedad y está mal por culpa de los que diseñan el sistema, por culpa también de los profesores, por culpa también de los padres y por culpa también de los alumnos. Y luego además en España se une el adoctrinamiento, que es un fenómeno ya, un hecho diferencial español, donde la educación se convierte en una batalla ideológica. Claro, hace poco hemos tenido una sentencia que le ha dicho a un rector de universidad que no debería utilizar su cargo para hacer declaraciones políticas, porque él representa a una comunidad educativa que es plural. Y él ha dicho que se atenta contra la autonomía universitaria. Claro, esto me recuerda que si un catedrático dice esas cosas, estamos muy mal, porque da por sentado este catedrático que la autonomía universitaria es una autonomía sin límites. Y esto me lleva también a lo que digo en el libro, ¿no? Que hemos olvidado que no hay ética sin límites. Toda ética incluye o presupone unos límites. Si quitamos los límites al comportamiento, ¿qué hay? Caos. Si quitamos los límites a velocidad, ¿qué hay? Accidentes de tráfico. No hay ética sin límites y no hay autonomía sin límites. Pero estamos vendiendo a los jóvenes que tienen derecho a todo a cambio de nada, que no tienen límites. Y esto digo, no solo es un problema español, porque ahí están los gurús, con libros como El cielo es el límite, El poder sin límites, que te dice que bueno, que puedes conseguir todo cambiando tus pensamientos. En fin, todo esto está, como digo, conectado, por eso digo que el problema de España no está desligado del problema occidental. Pero en España es exagerado, porque aquí la autonomía, tanto la de las regiones, la política, la personal o la de las universidades, es una autonomía sin límites. Solo tiene alguien límites, el Estado. Los demás pueden hacer lo que quieran. Esto no es así. No, en España está ocurriendo algo parecido a lo que pasó en el mayo 68 a nivel global. En el mayo 68, una serie de jóvenes que no eran trabajadores, ni eran gente pobre, ni gente marginada, sino eran ni hijos de papá, se manifestaron en las explanadas de París y de Estados Unidos por un mundo mejor, por una utopía, diciendo que el sistema de sus padres pues era carca y no funcionaba. Estábamos en el mejor momento de nuestra historia. Estábamos en el momento en el que el Estado social y democrático de derecho había alcanzado su cenit, donde por fin el liberalismo se había juntado con lo mejor de la socialdemocracia. Eso estábamos viviendo. Y esos jóvenes, malcriados, consentidos, querían tirar todo eso por la borda y lo lograron. Pagamos todavía el precio. ¿Qué ocurre hoy con el régimen 78? Algo muy parecido. Cuando España, después de siglos de enfrentamientos, había conseguido un periodo de paz, de prosperidad, de estabilidad, como nunca había tenido, cuando había alcanzado estar entre las 10 mejores democracias del mundo, cuando tenía un régimen, un bienestar social como nunca, un bienestar económico como nunca y un progreso como nunca, llegan unos cuantos jóvenes, hijos de papá, ningún trabajador, ningún sufridor, y quiere tirar todo esto por abajo. ¿Por qué? Bueno, es un fenómeno que se llama el aburrimiento compulsivo. Es decir, hay gente que se aburre cuando lo pasa, cuando ya no tiene problemas y quiere crear nuevos problemas. En España, claro, esto se da
es por lo que digo de una ciclogénesis explosiva. Porque estos jóvenes, que bueno, tienen derecho a ser rebeldes, no digo que no, todos tenemos derecho a pasar en la época de rebeldía, lo que están haciendo es poner en peligro un caso de éxito, que era la España del 78, con una generación de políticos que ya quisiéramos ahora, y con un sistema, la monarquía parlamentaria, que es el sistema que más progreso político de derechos humanos y sociales ha dado en el mundo. Es decir, si tú vas a los países más a los que queremos parecernos, pues ¿a quién es? A Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Holanda, todos son monarquías parlamentarias. Y queremos cargarnos a una monarquía que ha funcionado bien en su papel de jefe de Estado. Yo no me meto en la parte privada, podemos hablar también y comparar nuestra monarquía con la británica, a ver quién sale mejor parado, porque los británicos tienen hasta asesinatos sin resolver. Pero bueno, el caso es que aquí nadie defiende al rey cuando tenemos al rey mejor preparado de la historia, al que mejor hace su papel y al que además vende muy bien la imagen de España por el mundo. ¿Por qué lo queremos destruir lo que funciona? Este caso de masoquismo, yo le llamo el harakiri, histórico-cultural permanente, es muy curioso, tan curioso que yo estoy casi que abierto a creer en teorías conspiranoicas, ¿no? Porque claro, resulta que surge el separatismo por un lado y por otra parte una generación nueva que además no vivió la guerra civil y que quiere dar lecciones de democracia a los que han traído la democracia a España. Esto es realmente un caso singular que no creo que haya existido en ningún otro país del mundo. Pero efectivamente el régimen 78 está en peligro y, como digo, es quizás lo mejor que ha hecho España en su historia. Sí, bueno, Julián de Juderías es uno de los referentes del siglo XX, poco estudiado hasta hace poco, que se ha vuelto a recuperar su libro, fantástico, y que murió joven, desgraciadamente, y que además queda políglota y participó en la iniciativa de Alfonso XIII de salvar a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Todo esto se desconoce, ¿no? Pero decía efectivamente esto, ¿no? Que el futuro de España pasaba más por mirar a nuestro propio pasado glorioso que por mirar hacia afuera. Esto sigue siendo exactamente así. Los jóvenes españoles se forman con referentes fundamentalmente anglosajones. Los héroes que hacen de referentes en el cine, en las series, en las películas, donde ellos se forman, incluso en los videojuegos, suelen ser referentes de culturas foráneas. Pero también nuestros filósofos, antes de estudiar nuestra propia filosofía, estudian los de fuera. Es decir, el siglo de oro español, por ejemplo, está completamente minusvalorado frente a la Ilustración. Y eso que la Ilustración cortaba cabezas y la imponía a bayonetazos, ¿no? Pero, bueno, aquí nos morimos por ser ilustrados, mientras que despreciamos a un siglo de oro que dio a gente, bueno, como Góngora, Quevedo, Lope de Vega, que no han sido superados en muchos aspectos, ¿no? Ese desprecio a lo propio es, de nuevo, también algo paradójico y muy singular nuestro, porque ningún otro país lo practica. Pero hoy, vuelvo a decir, los héroes que ponen las películas pues son Superman, Capitán América, Batman, tal, todos de fábrica anglosajona, mientras tenemos cientos de héroes en nuestra propia historia que darían para películas, para cómics, para videojuegos y, por supuesto, para educarlos en la escuela. Pero estos no hacemos ni caso. En ese caso derribamos sus estatuas. Sí, hay una posibilidad yo no quiero ser pesimista, creo que hay una posibilidad de que tanto Occidente como España renazcan, probablemente de la mano, como en la antigüedad. España vino al socorro de Occidente cuando hizo falta, frente a sus enemigos externos. Hay que recordar alguna batalla que tuvimos importante en ese aspecto, como la de Lepanto, minusvalorada. Hoy hay una posibilidad de renacimiento cultural, pasa por un renacimiento cultural. En España, por supuesto que hay que acabar con estos vicios, estos virus culturales que nos están destrozando como individuo y como colectividad. Evidentemente esto pasa por recuperar la excelencia, al menos para nuestros políticos, nuestras élites, pero también para los demás, a reivindicar un sistema educativo digno de tal nombre, a volver a la responsabilidad como principio valedor, de nuevo al trabajo y al esfuerzo y a otras muchas cosas que yo pongo en el libro. Y digo, esta es una salida que tenemos que hacer juntos, yo tanto como país
como parte de Occidente, porque Occidente, si miramos a lo que ha hecho, realmente ha tenido unos valores importantes. Y no hay más que ver, como digo, los valores que tenían la propia sociedad romana o la sociedad griega. Eso no actualizarlos y traerlos al siglo XXI. No hay mucho más que hacer que aprender de lo que hicieron nuestros abuelos. Claro, es decir, todos los países tienen un sentido patriótico no por capricho, sino porque los interesa. Estos son puntos del PIB. Es decir, una sociedad que esté orgullosa de sí mismo trabaja mejor. Es muy claro el ejemplo de cómo Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, o Alemania, pudieron recuperarse en muy poco tiempo. Además de un orgullo nacional, era competir con el otro, de no quedarse atrás. Hay cosas que son positivas de ese patriotismo que en España no conseguimos instaurar. Pero lo primero que hay que decir es que es un patriotismo que nos interesa a todos. Segundo, no tiene por qué ser ideológico. Te puedes sentir patriota siendo de izquierda, de derechas, federalista, centralista, homosexual, bisexual, feminista, machista, lo que quieras, porque eres parte de una comunidad. Y luego ya pelearemos por los detalles. Pero primero es saber que nuestra comunidad, nuestra empresa común, somos accionistas y trabajadores de una empresa común, llamada España, nos conviene a todos que vaya bien económicamente, que vaya bien políticamente, que vaya bien socialmente, que afrontemos las epidemias y los problemas y lo que nos vengan por fuera porque somos una sociedad fuerte. Claro, eso no lo vamos a conseguir con la división, lo vamos a conseguir con la unión. Y además España tiene una cosa que no tienen otros, tiene una lengua, además de otras, por supuesto, pero es que el español, por nuestra historia, sí, porque nuestros bisabuelos y tatarabuelos pues pelearon mucho, resulta que se habla en muchos países del mundo y lo hablan muchos millones de personas. Hombre, saquemos partido a esa riqueza común, que por cierto es común a España y también común al mundo hispano del otro lado del Atlántico, que somos también la misma familia y que podemos recuperar esa idea de un mundo hispánico que en su día funcionó. Claro, uno de los problemas que ha tenido Europa es que los excesos del colonialismo, fundamentalmente, y las dos guerras mundiales, nos dejaron muy tocados como colectivo y con todo motivo. Curiosamente, España no participó en ninguna de esas dos guerras mundiales y tampoco fue un estado colonial, pero bueno, nos tocó. Éramos parte del mismo colectivo. Y entonces se produce esa especie de complejo de que no podemos presumir de ser europeos o de lo que hemos hecho porque sería eurocéntrico. Claro, esto es una patochada y nos ha llevado al soft power. Entonces, Europa no puede imponer nada, tiene que hacerlo todo suavemente. Soft power es casi poder gaseoso. Lo que está ocurriendo es que Europa se está diluyendo y se lo van a comer los tres grandes dragones, que esos no practican el soft power, ni tienen ningún complejo de defender su cultura. Es más, Rusia y China están haciendo un programa de rearme cultural nacional. ¿Por qué? Pues, de nuevo, porque les interesa como nación. Y nos van a comer porque nosotros estamos todavía discutiendo entre nosotros a ver quién es más posmoderno. Lo primero, yo empezaría por recuperar el mundo hispano, porque creo que hay una deuda pendiente no solo con España, sino con los propios antecesores de los hispanos. Es decir, lo primero que tiene que hacer Hispanoamérica es reconciliarse consigo misma, porque todo lo que ha hecho de creer que España es el problema era para huir de la propia responsabilidad. La realidad es que la América virreinal fue un caso enorme de éxito, que ha sido borrado de la historia porque los criollos, que fueron los que plantearon la guerra civil, la guerra contra España, que fue una guerra civil, no querían apelar a ese modelo por considerarlo un modelo del imperio español, pero realmente era un modelo criollo, era un modelo donde los criollos participaban, donde los mestizos participaban, donde los indígenas participaban, era un modelo multicultural, probablemente el único caso del mundo donde la multiculturalidad ha tenido éxito ha sido con el mestizaje español, y es un mundo que se puede recuperar. Lo primero que tiene que hacer América es volver a recuperar lo que fue, para dejar de echar la culpa a fantasmas, porque si alguien hizo algo fueron los abuelos y los tatarabuelos de los que se quedaron, no de los que están aquí en España, que muchos, como los míos, por ejemplo, no pisaron nunca un pie en América, ¿no? Si eso lo hacen y volvemos a considerarnos una familia, que es lo que somos, tenemos muchas posibilidades de ocupar un lugar en el mundo. ¿Y por qué no plantear que en este momento histórico donde el modelo anglosajón hace aguas y está en crisis, quizás el modelo cultural hispano que tuvo éxito durante 3 siglos pueda ser actualizado, recuperado y planteado como un modelo
no solo para el mundo hispano, es decir, el mundo de los pueblos que hablan español, sino quizás para el mundo global. Sí, el mundo anglosajón triunfó con una visión muy individualista de la vida y ha tenido sus éxitos, no digo que no, pero el modelo español, que se basaba en la doctrina de la Escuela de Salamanca, tanto la económica como la política como la social, que luego daría lugar a la doctrina social de la Iglesia, era un modelo mucho más social, mucho más humano. Y triunfó, es decir, Nueva España fue un polo comercial, el polo más próspero del mundo, que unía Asia, Filipinas, América y Europa, con una industria más potente que la europea y donde no había corrupción, decía Alexander Humboldt. Por lo tanto, la corrupción tampoco es herencia española. Triunfó en la cultura, no solo Sor Juana o García Solavega, es que tuvo casi 30 universidades y colegios, donde, por cierto, estudiaban también los indígenas sin ningún problema. Y triunfó en las ciencias, porque había expediciones científicas, y dio estabilidad política, y no había guerras entre los pueblos, había guerras contra los franceses, contra los ingleses, contra los piratas, los corsarios, que querían robar las mercancías, pero no entre los pueblos del interior. Hubo una época de paz, de estabilidad, los virreinatos funcionaron, y de hecho Simón Bolívar y Martí su primera idea era restaurar los virreinatos, mantenerlos, hacer una América unida y potente. ¿Por qué no lo consiguieron y acabó aquello dividido en 18 países? Pues pregúntenselo ustedes. Pero evidentemente ahí empieza la decadencia de América, no por su herencia española. Como digo, todo aquello era, dijo Azorín, la decadencia se podía predicar de España, todas porque se arruinó. A España le salió muy caro mantener un imperio 3 siglos, a pesar de la plata y de todo lo que se diga. Era casi imposible mantener un imperio en América y en Europa durante mucho tiempo, con guerra de religión en ambos. Fue terrible, España se arruinó, fundamentalmente, por cierto, Castilla, más que otras regiones, pero América no. América fue enormemente próspera hasta que se independizó de España. Efectivamente, quizás la historia a veces es injusta y a veces tiene sus recompensas, pero es muchas veces circular. Y es verdad que en estos momentos estamos reviviendo cosas de hace siglos sin darnos cuenta. Por ejemplo, ahora estamos en una expansión del mundo hacia afuera, planetaria. Estamos pensando en conquistar nuevos planetas. Hace 5 siglos lo que queríamos es conocer nuestro planeta, porque no lo conocíamos. Y eso se debió a los imperios ibéricos, español y portugués, fundamentalmente español. Bueno, justamente España fue el primer imperio global, el lago español era el Pacífico, y fue el primer imperio global con un modelo cultural global, que, como digo, tenía 2 patas, una pata filosófica, que estaba formada por la Escuela de Salamanca, dominicos y jesuitas, y una religión llamada católica, y por lo tanto universal, que aspiraba a ser universal, que no era localista, que no era nacional, como luego ha derivado a otras versiones del cristianismo. España tuvo ese modelo político, intelectual, moral, religioso. Bueno, quizás sea el momento de, ahora que ya conocemos el planeta y queremos ser y formar una globalidad, bueno, volver la mirada atrás y ver cuándo hubo un modelo que funcionó para una globalización. Ese fue el modelo hispano. Como dicen los franceses, reculer pour mieux sauter, volver atrás para saltar más hacia adelante. Y volver atrás es mirar a lo que funcionó, en este caso, nuestro modelo, el modelo que protagonizaron antepasados nuestros hace siglos, a los que por lo menos les debemos el respeto y la admiración de valorar su legado. Y ojalá no lo desperdiciemos en luchas intestinas y estériles entre nosotros y tiremos todo lo que hemos construido una vez más por el sumidero de la historia.